Los secretos de la dicha y la riqueza. En esta sección del canal Itenca, presentamos a los grandes maestros y autores clásicos, de la creatividad, de la filosofía, de la espiritualidad, del nuevo pensamiento positivo, de la riqueza y la libertad financiera. Si te gusta este tipo de contenido, te animamos a suscribirte a nuestro canal. Quien piensa en la enfermedad, la pobreza y la desgracia, topará con ellas y caerá en sus garras. Pero, ignorante de la estrecha relación entre el pensamiento y sus efectos, achacará a la fatalidad cuanto le suceda, sin reconocer sus propios engendros. La pobreza es el infierno más temido por las personas de hoy en día. La pobreza es un infierno cuyas abiertas fauces bostezan tras la civilización. Por eso es importante saber que la riqueza se ha de labrar primero con la mente, con el pensamiento firme de lo que queremos y de todo aquello que merecemos como co-creadores del universo. La corriente de abundancia no fluirá hacia el pensamiento mezquino, ruin y desconfiado. Quien mantiene pensamientos de pobreza se pone en contacto con las condiciones que la engendran. A menos que no pueda remediarlo, ningún hombre tiene derecho a permanecer sujeto a condiciones embarazosas y deprimentes de su legítima ambición. Su dignidad le exige subtraerse a semejante ambiente y su deber es colocarse en posición decorosa e independiente, de modo que, en caso de enfermedad u otras contingencias, no sea una carga para sus amigos ni hayan de sufrir quienes de él dependan. Casi todos los multimillonarios americanos dirían que la época más dichosa de su vida y la más abundante en satisfacciones fue aquella en que empezaron a salir de la pobreza, y los primeros ahorros les infundieron la seguridad de que la miseria no volvería a seguirles los pasos. Entonces vieron ante sí la posibilidad de mejorar y alegrar la vida de los suyos con desahogadas comodidades que antes no les consentía la pobreza, y tuvieron medios de educar a sus hijos de modo que no hubiesen de luchar tan penosamente como ellos lucharon. Entonces advirtieron que podían ayudar a otros a dar los primeros pasos en el mundo y que su reducido círculo de acción se dilataba en amplia esfera y les descubría más extensos horizontes. Hay numerosísimas pruebas de que estamos destinados a grandes y sublimes hechos y que nuestro patrimonio es la abundancia y no la pobreza. La miseria y la penuria no son el estado normal en la naturaleza del hombre, pero nuestra falta está en que no tenemos la confianza que deberíamos tener en el bien que Dios nos ha reservado. No nos atrevemos a dar alas a los anhelos de nuestra alma, y como tan solo pedimos y esperamos menudencias, no se abre nuestra suerte al caudaloso flujo de la abundancia. Tan restricta es nuestra mentalidad y tan oprimida está la expresión de nuestro ser, que pensamos ruin y mezquinamente, contrariando la plena fe que habría de tener el alma en recibir cuanto anhelosamente pidiera. Dios nos sustenta con su poder y siempre da, liberal y generosamente, sin restricción ni limitación, y sin que lo empobrezcan los distribuidos dones, pues su naturaleza es dar y satisfacer los anhelos de nuestro corazón. No tiene menos, aunque mucho le pidamos. La rosa no ha de pedir al sol que le dé un rayito de luz y una chispita de calor, pues la naturaleza del sol es irradiar luz y calor sobre todas las cosas, de suerte que cada una los absorba según su capacidad. Cuanto más amables y amistosos seamos, mayor aptitud tendremos para la amistad y el amor. Uno de los más profundos secretos de la vida está en entregarnos del todo a la educación de nuestra energía espiritual y utilizarla con entera eficacia. Quien logre convertirse así en una fuerza efectiva, reduplicará multimillonariamente su valía, porque será entonces cooperador de la misma naturaleza, hasta un punto que jamás hubiera podido soñar. Cuando nos convenzamos de que todo bien emana libremente de Dios y nos coloquemos en perfecta armonía con Él, después de haber sofocado en nosotros la bestia con todas sus impurezas, lo veremos sin nubes que nos lo oculten. Solo los limpios de corazón verán a Dios.
Cuando desechamos el injusto deseo de sobreponernos a nuestros prójimos, nos acercamos tanto a Dios, que a nosotros fluye espontáneamente cuanto de bueno existe en el universo. El daño está en que restringimos el divino flujo con nuestros malos pensamientos y malas acciones. Cada infracción de la ley es un velo que nos aleja de Dios y nos aparta del bien. Si dilatáramos nuestra mente de modo que no nos cohibieran mezquinos pensamientos, veríamos cómo vienen en busca de nosotros las cosas que andamos buscando, y las encontraríamos a medio camino. Esta misma idea expresa hermosamente Juan Burroughs en su poesía Esperando, al decir: no me encolerizaré ya más contra el hado, porque he aquí que a mí viene lo mío. Despierto y dormido, de noche y de día, los amigos que busco me buscan a mí. ¿Qué me importa estar solo? Gozosamente espero los venideros años, cuando mi corazón coseche lo que sembró y todo lo mío reconozca mi rostro. Ni tiempo, ni espacio, ni cumbre, ni abismo alejarán de mí lo mío. No os quejéis de que os falte esto o lo otro. Cuando decís que no tenéis lo que otros tienen ni podéis hacer lo que otros hacen, ennegrecéis más y más los sombríos cuadros de vuestra imaginación. Mientras lamentéis vuestro infortunio y penséis en vuestras desgracias, no atraeréis con la mente lo que buscáis para remediar vuestras adversas condiciones. Muchos suponen que las comodidades, riquezas y placeres, las suntuosas moradas, los trajes lujosos, las ocasiones de viajar y divertirse, son patrimonio exclusivo de los predilectos de la fortuna, sin que ellos puedan tener parte en la herencia de las clases acomodadas. Pero el que está en distinta clase social es porque él mismo se considera de inferior condición, pues cada cual limita el lugar que ocupa y levanta barreras entre su pobreza y la abundancia. ¿Y por qué ley habríamos de lograr lo que de antemano tememos no recibir? ¿Qué lógica nos reportará bienes que de antemano suponemos inaccesibles a nuestra posesión? Las limitaciones están en nosotros mismos y no en el Dios que para sus hijos dispuso cuantos bienes colman el universo. Y si no los tomamos es porque nosotros mismos nos lo impedimos. Uno de los mayores azotes del mundo es creer necesaria la pobreza y que forzosamente ha de haber pobres. Pero en el plan del sumo hacedor no puede admitirse como finalidad de la vida el estado de pobreza. Ni un solo pobre es necesario en el mundo, porque llena está la tierra de riquezas aún vírgenes. Somos pobres en medio de la abundancia, a causa de la obcecada limitación de nuestros pensamientos. El pensamiento es una fuerza constitutiva del carácter y reguladora de la conducta. No exige la ley natural que nos atormentemos para lucrar en una profesión u oficio, en vez de aprovecharnos de ella para mejorar nuestro carácter. Pues si fuésemos hombres enteramente normales y equilibrados, advertiríamos que nuestra profesión u oficio es uno de tantos elementos concurrentes a la formación del carácter. El supremo anhelo de la cultura mundial tendría que ser la obtención de un soberbio tipo de virilidad que, en vez de afanarse como hoy por los bienes materiales, atendiese preferentemente al desenvolvimiento y perfección de las cualidades morales. Desechemos, por lo tanto, ideas de pobreza y esperemos confiadamente la prosperidad para que nuestra actividad, aplicada a este pensamiento, dé realidad a los legítimos anhelos del corazón. Dios no ha creado a sus hijos para el envilecimiento sino para la aspiración, para mirar arriba y no abajo, para el bienestar, no para las privaciones. Si tuviésemos más amplio concepto de la vida, no temeríamos aspirar a la posesión de nuestro divino patrimonio, en vez de languidecer y penar atormentados por la duda o la tibia fe en el abundoso porvenir que nos aguarda por ser hijos de Dios. Lástima dan multitud de gentes desconocedoras de su divina estirpe, que desfallecen en las márgenes del río de la abundancia, sin darse cuenta de que las condiciones de vida, las circunstancias sociales, los amigos o enemigos, la pobreza o riqueza, nuestra situación presente, son en gran parte resultado de la actitud mental de cada uno.
Pues todo cuanto obtengamos hemos de recibirlo por el portazgo de la mente y ha de estar en armonía con la índole de nuestros pensamientos. La fe bosqueja la imagen en substancia plástica y nos anticipa su realización. Formidable aliento nos presta la firmísima fe en lo que ha de sucedemos, y así hemos de establecer nuestras esperanzas en la misma dirección del propósito de nuestra vida. El pensamiento concentrado opera los mayores prodigios de la civilización. Hemos de vivir siempre con la esperanza de mejores cosas, con el convencimiento de que algo grande y hermoso nos aguarda, si con acierto nos esforzamos en conseguirlo y mantenemos nuestra mente en condiciones creadoras. Hemos de tener el convencimiento de que continuamente estamos progresando hacia algo más alto y mejor en cada átomo de nuestro ser. Muchas gentes creen peligroso fomentar sus facultades imaginativas, temerosas de chocar con la realidad de la vida, pero precisamente estas facultades son tan nobles como las demás y las recibimos para emplearlas en el divino propósito de vislumbrar intangibles realidades, pues nos capacitan para vivir en el ideal, aun cuando nos rodee inhospitalario o desagradable ambiente. La potencia imaginativa nos da indicios de las gloriosas realidades que nos esperan en el más allá, y de por sí prueba nuestras ulteriores posibilidades. Ya no hemos de considerar como ocioso y estéril pasatiempo lo que se llama hacer castillos en el aire, porque verdaderamente nos es preciso edificar castillos en nuestra conciencia y planearlos con todos sus pormenores en nuestro anhelo, antes de echar los cimientos de su realidad. La sana imaginación es creadora y transporta a la realidad nuestros anhelos y esperanzas. No fuera posible levantar un edificio, si el arquitecto no lo proyectara antes en su mente y lo viese con los ojos de la imaginación en todo su conjunto y hermosura. Cuanto nos sucede en la vida nos lo forjamos de antemano en la imaginación, pero quedará en proyecto si no procuramos realizarlo con vigoroso esfuerzo. De la propia suerte que los planos del arquitecto se quedarían en el papel si los operarios no les diesen realidad tangible en la fábrica arquitectónica. Soñadores han sido cuantos llevaron a cabo levantadas empresas, y el resultado de su labor estuvo siempre en justa proporción del ahínco, energía y persistencia con que fueron en pos de su ideal. Mantuvieron el sueño y lucharon hasta convertirlo en realidad. Así es que no hemos de renunciar a nuestros anhelos porque nos parezcan irrealizables, sino, por el contrario, sostenerlos tan tenazmente como podamos, sin consentir en que el aspecto prosaico de la vida oscurezca ni eclipse nuestro ideal. Ocupémonos en lecturas que nos sirvan de alentador estímulo y nos representen el ejemplo de hombres que hicieron lo mismo que nosotros tratamos de hacer, y de cuyo éxito hemos de indagar el secreto. Antes de irnos a la cama, por la noche, debiéramos tener un rato de meditación a solas con nosotros mismos para pensar y soñar en los anhelos de nuestro corazón, sin asustarnos de que la mente imaginativa nos lleve muy lejos en sus alas, pues, el hombre sin ideal languidece y muere. La imaginación es don divino que se nos otorgó para vislumbrar las grandezas que nos están reservadas y alzarnos de la vileza a la nobleza, de condiciones embarazosas a condiciones ideales, para demostrarnos la posibilidad de realizarlas en la vida. Estos vislumbres de la gloria han de servirnos para no desmayar en nuestros fracasos y desengaños. Desde luego que no se trata aquí de pasionales deseos, miras ambiciosas, propósitos egoístas ni quimeras fantásticas, sino de los legítimos anhelos y ansias divinas del alma, que constantemente nos recuerdan la posibilidad de sublimar nuestra vida y elevarla hasta el ideal, no obstante, lo ingrato y doloroso de las circunstancias en que nos veamos. Dios alienta en nuestros legítimos anhelos por la realización del ideal y la actitud de nuestra mente. Las ansias de nuestro corazón son la perfecta plegaria a que Dios responde con las obras de la naturaleza. Todos sentimos que en el camino de la vida nos acompaña un divino mensajero que nos protege y guía y responde a nuestras preguntas. Nadie se verá escarnecido por un anhelo de imposible realización, pues si perseverantemente orienta su pensamiento hacia el ideal y honradamente se esfuerza en alcanzarlo, lo alcanzará,
o por lo menos se acercará mucho a él. Es maravilloso el poder creador que resulta de enfocar constantemente el pensamiento en el objeto de nuestros anhelos, pues tonifica sin cesar nuestras facultades, acrecienta nuestra capacidad y favorece la realización de nuestros sueños. La naturaleza no nos negará jamás nada de lo que le pidamos, con tal que por ello paguemos el precio fijamente establecido. Nuestros pensamientos son como raíces etéreas que se extienden en todas direcciones por el océano de energía cósmica, y levantan vibraciones de su misma tónica para atraer elementos afines a nuestros anhelos. El ave no volará hacia el sur sin viento del mismo cuadrante que favorezca su vuelo, ni Dios hubiera puesto en nuestro corazón el ardiente anhelo de más alta y completa vida, sin darnos al propio tiempo la plena posibilidad de realizarla. En el reino vegetal se abren las flores y maduran los frutos antes de que el invierno, con su helado soplo, mate las yemas. Así también ni uno solo de los centenares de millones de seres humanos ha llegado a su completa madurez cuando le sobreviene la muerte. A unos hombres de más eminentes cualidades, los colosos de la raza, al término de una vida completamente aprovechada, reconocen que solo son brotes humanos en el primer periodo de florecimiento, pero no siempre ha de ser así. Las analogías nos enseñan que la humana vida tendrá favorable ocasión de florecer y fructificar en toda plenitud, de suerte que nada estorbe su acabadísima expresión. Si no abandonamos nuestro ideal, llegará día en que se vean cumplidos nuestros propósitos y florezcan nuestros anhelos y fructifiquen nuestras aspiraciones. Todo hombre entraña en sí el germen de la perfección, y si en esta perfección enfocáramos nuestra mente con sostenida perseverancia, cumpliríamos el divino mandato: sed perfectos como el Padre que está en los cielos lo es. Los anhelos de nuestro corazón y las aspiraciones de nuestra alma son algo más que sueños vanos o quimeras de la fantasía, puesto que, en verdad, son vaticinios, predicciones, heraldos y mensajeros de futuras realidades. Indican nuestra potencialidad anímica y miden la alteza de nuestro propósito y la categoría de nuestro valor moral. Lo que ardientemente anhelamos, y en conseguirlo ponemos todo nuestro esfuerzo, se convierte, tarde o temprano, en realidad. Nuestros ideales son el boceto de futuras acciones, la esencia de lo que esperamos. El escultor sabe que su ideal no es quimera de su fantasía, sino pronóstico de lo que esculpirá en el mármol. En cuanto empezamos a desear una cosa con todo el anhelo de nuestro corazón, nos relacionamos con ella según la intensidad y perseverancia de nuestro anhelo y el inteligente esfuerzo para conseguirla. El inconveniente está en que nos apegamos demasiado a la materialidad de la vida, sin atender lo suficiente a su idealidad, cuando debiéramos aprender a vivir mentalmente en el ideal cuya realización anhelamos. Por ejemplo, si queremos mantener joven nuestro espíritu hemos de vivir en estado mental de juventud, y si queremos ser bellos, en el de belleza. La ventaja de vivir en el ideal es que con ello eliminamos toda imperfección física, mental y moral, sin que podamos imaginarnos la vejez. Porque la vejez equivale a insuficiencia y decaimiento, incompatibles con el ideal. El alma edifica lo que se le ha enseñado a esperar. En ocasiones el alma siente que ha encontrado una paz y una felicidad convincente practicando alguna religión, adoptando una filosofía o persiguiendo un ideal artístico o intelectual. Pero siempre una avasallante inquietud viene a mostrar que aquella religión no es la adecuada o es insuficiente, que aquella filosofía teórica resulta un apoyo inútil, o aquel ideal que el creyente construyó durante muchos años, cae destrozado a sus pies en un instante. ¿No existe una manera de escapar de la pena y del dolor? ¿Acaso la felicidad, la prosperidad y una paz permanentes son tan solo sueños inalcanzables? Existe una manera, nos dice el autor, en que el mal puede desterrarse para siempre. Existe un proceso mediante el cual la enfermedad y la pobreza, así como cualquier situación o circunstancia adversa, pueden apartarse de nuestro lado para no regresar jamás.
Existe un método con el que puede asegurarse una prosperidad permanente sin que regrese la adversidad. También existe una práctica con la que podemos alcanzar y compartir una continua e infinita paz y dicha. La puerta de la felicidad se abre hacia adentro, hay que retirarse un poco para abrirla. Si uno la empuja, la cierra cada vez más. Søren Kierkegaard.